Estamos hoy en nuestra clase número 39 del Evangelio de Juan. Próxima semana sería nuestra clase 40 y ahí vamos a cerrar. Muy bien. Hoy nos toca estudiar Juan 19, la crucifixión. Esta clase va a ser una clase, hay mucha información. Más que prédica va a ser una clase, que creo que nos va a dar suficiente información para poder entender qué es la crucifixión de acuerdo al Evangelio de Juan. Muy bien. Los 4 evangelios tienen la narrativa de la crucifixión y los 4 nos dan una perspectiva muy diferente, distinta del misterio, del poder, del amor de Dios tomando la cruz. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que Juan dice. And so today we are going to take a deep dive into the crucifixion narrative in John. All 4 Gospels have this narrative, but we'll focus on the unique features that are intentionally written for us in John chapter 19. And hopefully through that, you can understand a little bit more of what the cross is. We have reduced in some ways the cross to a simple saying, Jesus died for us. Jesus died for me. That's true, but there's a lot more. And hopefully we can discover that here today. En veces hemos reducido la crucifixión a simplemente decir Jesús murió por nuestros pecados. Y eso es verdad. Pero el Evangelio de Juan en particular nos da tantos detalles que creo que nos ayudan a entender un poco más este amor de Dios. ¿Muy bien? Muy bien. Ok. Voy a acomodar mi mesa yo, pero les quiero pedir si podemos quizás pasar el frente, sentarse, pueden pasar, sentarse. Hoy va a ser un estudio que va a requerir nuestra participación, nuestra atención. Muy bien. Si pueden abrir la Biblia, por favor, a Juan 19. You can open your Bibles to John chapter 19. También les pido un favor. Tengo mucha información aquí. Creo que la tercera vez que de esta clase va a estar más o menos. Hoy va a ser la primera, a ver cómo sale. Juan 19, versículo 17 al 42. Vamos a comenzar con versículo 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Golgota. Allí lo crucificaron y con él otros 2. Y fíjate lo que dice, 1 a cada lado y Jesús en medio. Hemos dicho que el Evangelio de Juan es muy intencional, que la manera que lo escribe no gasta ninguna palabra. El Evangelio de Juan intencionalmente nos describe lo que está pasando. ¿Y qué dice aquí? Que Jesús cargó su propia cruz. Otro evangelio nos ha dicho que Jesús no podía y forzaron a Simeón a que cargue la cruz. Juan excluye eso y solamente nos dice aquí que él toma su propia cruz. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio de Juan, Jesús nos ha dicho, nadie me quita la vida, yo la entrego. Nos está señalando que Jesús está en total y absolutamente control de la situación.
La narrativa de Mateo nos describe quizás un Jesús en el jardín luchando. El Evangelio de Juan no. Nos describe un Dios que desea, que está en control, que va a tomar su propia cruz. Y esos detalles son importantes y al final vamos a ver por qué. También nos dice que Jesús está en medio y hay otros dos a un lado. Los otros evangelios nos dicen, uno le dice que son criminales y hay toda un tema ahí. Juan no lo describe así, no para corregir, todo eso todavía está bien, pero para señalarnos algo diferente. Que veamos esta imagen de un Jesús crucificado en medio y dos cruces a un lado de él, pero él en medio. So podemos resumir diciendo lo que dije antes. La manera que escribe Juan es muy intencional. De hecho, nos da muy poquita información de la crucifixión de Jesús. Se enfoca más en lo que está pasando alrededor. ¿Quién está? En lo que se dice, en estas imágenes. Porque a través de esa información nos está revelando quién es Dios, qué desea Dios, qué está haciendo Dios. Muy bien. And so John is very intentional. He says Jesus took his own cross, signaling to us God is in absolute control. There is no self-denial here. He wants it. He's going after it. He's in charge. And it describes a Jesus crucified in the middle and two others, and that's an intentional imagery. In fact, the narrative here of the crucifixion says very little about the crucifixion, and it focuses more on the details around, because that's how God is revealing to us through what's happening around the cross, who God is and what God is doing. Muy bien. La imagen tenemos Jesús en medio y dos a un lado. ¿Qué es esto? ¿Sí recuerdan cuando estudiamos el tabernáculo? Que a través del Evangelio de Juan se describe el tabernáculo, entras ahí, que después el tabernáculo se hace el templo, pero así está diseñado. Pero al final está el arca, en el lugar más sagrado está el arca, y en el arca es donde Dios está la presencia de Dios, y el arca está diseñada que hayan dos ángeles, y dice Dios que Dios va a estar ahí en medio. Yo me reuniré ahí contigo, en medio de los dos. Entonces, Juan nos está diciendo, así como el arca describe la presencia de Dios, así la crucifixión igual es la nueva arca, la presencia de Dios. Y nos da la misma imagen que nos da en la resurrección, cuando Jesús se aparece en la tumba, resucita en la tumba y hay dos ángeles al lado de la cama de piedra. ¿Ok? Eso nos está describiendo, aquí está la presencia de Dios. Pero fíjate el lenguaje. Yo me reuniré ahí contigo en medio de los dos. El Dios que nos encuentra a través de la cruz. And so the language is very unique here. We did a whole study in the tabernacle, which leads all the way to the ark, and the ark is described to have two angels on the side, and that's why John writes it this way. Those two people crucified on the side are representing this imagery of the ark. In Exodus, when it's describing the ark, it says, between the two cherubim, there over the ark are the covenant of the law, I will meet with you. And so the cross is now the new ark, the place where we encounter God. Entonces vemos esta imagen que nos da el Evangelio de Juan. Ahora vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Let's read verse 19 all the way to 24. I'm only going to read it in Spanish. You can read that part in English. Versículo 17. Jesús salió, 19. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos.
Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. ¿Por qué? Versículo 21. No escribas, rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Cuando los dos soldados crucificaron a Jesús, y ahí está brevemente describiendo eso, y ahí lo deja, dice, toma su manto y partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. We're in verse 23. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era una sola pieza tejida que de arriba a abajo, que es un tema en Juan, de arriba a abajo. No la dividimos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes, let's cast lots, para ver a quién le toca. Así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. 2 cosas aquí. El título que se le da a Jesús y la túnica. So 2 things here. The title that's given to Jesus and the tunic. El título que se da aquí es un poco diferente a los otros evangelios. Aquí dice Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, y nos da otro detalle extra que está escrito en los 3 lenguajes dominantes de ese mundo: arameo, griego y latín. ¿Por qué? Porque ese título le está comunicando a todo el mundo. Estos 3 lenguajes representan todo el mundo, que hoy sería inglés, español y mandarín. Los 3 lenguajes posiblemente aquí del mundo. So le está comunicando al mundo quién es Jesús. Ahora vamos a hablar de la túnica. Dice aquí que esta túnica, que era de una sola pieza y que era de arriba, que era tejida de arriba abajo. Y dice, no hay que dividirla. Ok, ¿qué es la túnica? La túnica la usaban los sumos sacerdotes, el único que podía entrar al templo, al lugar más sagrado. Ellos tenían esa vestimenta. ¿Sí? Y aquí nos está señalando lo que Jesús nos había prometido, todo este lenguaje del templo, que dice en Juan capítulo 2, destruyan este templo y en 3 días voy a reconstruirlo. Y sorpresa, está vestido como un sumo sacerdote. So in John chapter 2, Jesus says, destroy this temple and I will rebuild it on the 3rd day. And now at the cross, surprise, he's dressed like a chief priest. He's dressed like the priest that can go into the Holy of Holies. Y los otros le quitan todo, dividen todo. Pero ¿quién está dividiendo? Los soldados. Who's dividing everything? Los soldados. ¿Quién mantiene una unidad? Jesús. Y esa palabra se dividieron es la misma que hacen para aventar suertes en el templo. No sabemos la voluntad de Dios, hay que aventar suertes. Let's cast lots a ver cuál es la voluntad de Dios. Eso nos está representando que el ser humano no sabe necesariamente qué hacer y cuando piensa que sabe qué hacer, ¿qué hace? Divide. Pero Jesús mantiene unidad, porque el buen pastor nos ha dicho que Él es el pastor de un rebaño y Él va a traer unidad. Y esto representa la unidad que trae Dios.
Por eso dice que esta vestimenta está hecha de arriba abajo. Los de abajo dividen, el de arriba une. Todo esto son detallitos que quizás para nosotros dicen, ok, qué buena información. Pero si fuéramos la primera audiencia, nos está convenciendo que ya no tengo que ir al templo, que hay un nuevo templo. Nos está convenciendo que ya no tengo que seguir a lo que diga un ser humano, ahora puedo seguir a Dios directamente. Y nos señala todo eso. También nos recuerda que por causa de Jesús se han dividido los grupos. Juan 7:47. Por causa de Jesús la gente estaba ¿qué? Dividida. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo o divisiones entre ellos. 10:19. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Esa misma palabra, disensión, desacuerdo, dividida, es la misma palabra que utiliza Juan en la crucifixión, que estos hombres se dividieron. Entonces nos recuerda que aunque la gente se dividió por lo que Jesús enseñaba, Jesús no divide. Jesús mantiene unidad y fidelidad con su rebaño. Son los hombres, es la humanidad que se divide, pero Dios une. And so what it's signaling to us is the division of casting lots takes place by humans, but the tunic of the priest is representing the unity that God provides. And that same word used of division, it's used in John 7, 9, and 10. People were divided based on what Jesus said. Jesus didn't divide them. Does that mean? And so people, those from below divide things, but the one from above unifies. Y nos está señalando esto. And so this is all temple significant language. It's letting us know the new temple is being built, and here is the real chief priest. Nos está recordando el nuevo templo está siendo creado y aquí está el verdadero sumo sacerdote. También nos dice Juan 8, por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. El lenguaje de Éxodo. Cuando Moisés entra y dice, ¿quién eres? Y Dios dice, yo soy. Entonces, en la cruz, Jesús nos ha dicho que se va a revelar completamente que Él es Dios. Entonces, de nuevo, por eso la imagen del arca en la cruz, por eso la descripción del templo en la cruz, porque Jesús nos está comunicando que Él es Dios. So, si estuviéramos en el capítulo 8, dirían, ok, cuando va a levantar se va a revelar que es Dios, pero ¿cómo? Y ahorita ya que estamos cuando es levantado, nos está revelando el cómo. So John 8, when you are lifted up, the Son of Man, then you will know that I am. And this is the language that God uses when he speaks to Moses, I am the great I am. So it's revealing to us that God is being revealed to humanity at the cross. What does it say about God if this is the context where he chooses to be fully revealed? Because it's already told us the Son has come not to condemn the world, but to save the world. And now the title is written in the world's languages. What's our move here? Oftentimes we can reduce the cross to the torture of Jesus for you. John does completely something different. Jesus embraces the cross to save you because he loves you. Is there a difference there? Sacrificial language means
That's not something he really wanted to do. He had to. John's language is not sacrificial language, it's desire language. I desire to be in fellowship with you, and I choose this way to reveal myself that I love you. There's a huge difference. Because you either are a Christian that's motivated by guilt, so you constantly have to feel bad to be inspired, or the way that God invites you to be always inspired by the ways in which God loves you. There is no shaming in the Gospel of John. There is love. And that love can transform us. ¿Ya? Ok, ¿qué dije? Juan no reduce la cruz a decir Jesús es torturado por tus pecados. Al contrario, Juan dice algo diferente. Que Jesús está en control, toma la cruz, y es en la cruz donde revela que Él es Dios, señalándonos que la motivación que Dios nos da, como nos llama, no es por culpa, pero es por amor. Y muchas veces en nuestro cristianismo nos motivamos por culpa. Me tengo que sentir mal para estar inspirado. Pero el Evangelio de Juan dice, siéntete y cree que eres amado, y de ahí viene la inspiración. Es una formación diferente. Ok, seguimos. Versículo 25, verse 25 through 27. Versículo 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, ¿mamá? No, ¿qué dice? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde que aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. So leemos esto y en la superficie Jesús está honrando a su madre. Oh, sí, y es verdad. Entonces a la superficie vemos que el discípulo es el único que se quedó a un lado de la cruz. Todos los otros vatos corrieron. Él se quedó. Ok, pero como hemos aprendido de Juan, Juan escribe para que en la superficie entiendas algo y hay algo más profundo. María aparece por segunda vez, la madre. Y por segunda vez Jesús le dice, mujer. En Juan 2, van a una boda. ¿Qué le dice la mamá a Jesús? Se acabó el vino, ahí está. Mujer, mi tiempo no ha llegado. ¿Qué está pasando? En Juan 9, el tiempo ha llegado. Mujer. Mujer, mi tiempo no ha llegado. Y ahora, mujer, señalando, ya llegó el tiempo. Pero también en Juan 16 se utiliza esa frase, mujer. Otra vez, este es el contexto. Dice Jesús, preparándolos para lo que viene de la cruz, les aseguro a ustedes que llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un ¿qué? Nuevo ser. Lo mismo les pasará a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Ok, so Juan nos deja un mensaje aquí. Solo utiliza la frase mujer 3 veces. Juan 2, mujer, no ha llegado mi tiempo. 3, lo que viene, la crucifixión, es
como una mujer a punto de dar luz. Hay tristeza, hay angustia, pero al dar luz llega la alegría. Lo mismo va a pasar conmigo. Cuando yo regrese, van a tener alegría. Juan 19, mujer, tu hijo, discípulo, perdón, mujer, aquí está tu hijo, discípulo, aquí está tu madre. ¿Ven esa conexión de mujer? ¿Qué nos significa? La primera era una boda, la segunda es un parto, y en Juan 19 se da a la luz. Conectándonos a Juan 3, cuando el Hijo del Hombre va a ser levantado, ¿no? La enseñanza de que tenemos que nacer de nuevo para ser salvados. Entonces podemos nacer de nuevo porque la crucifixión nos narra este nacimiento de un ser. Por ahí va. Vamos a ver un poquito más. Pero también le dice a la mujer, mujer, aquí está tu hijo, discípulo, aquí está tu madre, señalándonos la creación de una nueva comunidad. Que la comunidad de Jesús es como una familia. Entonces, para que esta madre tenga a su hijo y para que este hijo tenga a su madre, Jesús primero tiene que morir, para que ellos puedan tener los unos a los otros. El discípulo representa discípulos, seguidores. La mujer representa la iglesia. Entonces la mujer representa ahora en la manera en que Dios va a dar luz a nuevos seres humanos que van a ser parte de esa nueva comunidad. ¿Ok? Pero la idea es, ¿notaron lo simple que dice? Y así crucificaron a Jesús, pero se enfoca en otras cosas. Señalando, aquí llega todas esta nueva comunidad. ¿Ok? Ahora vamos a leer lo siguiente y empezar a conectar todo esto. Versículo 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, ahí va una vez, y para que se cumpliera 2, la escritura dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. 3. Luego inclinó la cabeza y ¿qué? Entregó el espíritu, no su espíritu. Entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua de los 7 días, ¿cuál es? Los judíos que querían que los cuerpos no permanecieran en la cruz en sábado, por ser ese día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que le quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Ok, hay mucha información aquí. Dice, todo se ha cumplido. It is finished. Y nos dice 3 veces. Terminado, cumplirá y cumplido. So there's an emphasis here to completion. That's why it mentions it 3 times. Ok, ¿listos? So en Génesis, capítulo 1, nos describe los primeros 6 días de la creación. Y la palabra, la manera que habla Dios, dice que haya agua, que haya animales, ¿sí? Son mandamientos directos. Ese es el lenguaje. Pero en el 6º día,
Cuando hace a los animales de la tierra, también hace al ser humano. Pero ahí no dice que haya ser humano, dice algo diferente. Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió? ¿Por qué te está describiendo la creación de todo con un mandamiento, con una orden? Pero el lenguaje de crear el ser humano es lenguaje de invitación. So in John and in Genesis, the creation narrative, all of the creation, he says, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. But then when it comes to the human being, it is said, let us make man in our image. Why did it change from let it be to let's make? A language of invitation. Okay? Okay. Anoten eso. Juan 19:31. Era el día de la preparación antes del sábado. El sábado es que el día ¿qué? 7. El día de la preparación es ¿qué? Día 6. ¿En qué día fue creado el ser humano? En el día 6. El día 6 es donde se hace el ser humano. Juan 1:14. El verbo se hace humano. Y ahora vemos este humano vivir la vida de un humano. Y este humano elige amar y se entrega de sí mismo para la salvación de otros. Y Jesús dice, ha terminado. ¿Ha terminado qué? La creación del ser humano. Señalándonos que Jesús es el ser humano que Dios desea que nosotros seamos. Seguir y amar, imitar a Jesús es ser el humano, la humanidad que Dios desea. Todo está completo. Dices, ay, Martín, no sé. Es lenguaje de Génesis. Y después dicen, bajen esos cuerpos. ¿Ok? La crucifixión empieza en la mañana, día 6. Para la tarde es el comienzo del día 7. ¿Me explico? El sábado empieza en la tarde. So, cuando Jesús muere en el sábado. Lo bajan de la cruz y lo entierran. Es el día 7, sábado. ¿Qué ocurre en el día sábado? El día 7 en Génesis. Dios descansa. Pero en el día 6, después en Génesis 2, dice, pues, este ser humano está solo, necesita compañía. Y no hay nadie aquí que pueda darle compañía. Y Dios toma al ser humano y ¿qué hace? Lo duerme y después de su lado sale, le da vida a su compañera de vida. ¿Ok? ¿Sí? Y después en esa misma narrativa nos describe que para cuando le da vida al ser humano, le da su espíritu. Y ahora el ser humano tiene vida. ¿Ok? Vamos a seguir. 32. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primero a los hombres que habían crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado, con una lanza. Al instante brotó sangre y agua. En Génesis Dios duerme a Adán y de dónde da vida a otra criatura, del costado. Jesús en la cruz le abren el costado y del costado sale agua
y sangre, vida. Cuando Jesús dice, ya ha terminado, es una referencia como Dios ha completado la humanidad que Él desea. Y ahora Jesús es el modelo de cómo debemos ser como hermanos. Y Jesús es dormido, se le abre el lado y sale agua y sangre. Y ahora, para ser parte de su comunidad y de su creación, podemos ser bautizados, nacer de nuevo, y eso representa el agua y la sangre. Ahora, ¿cómo cambia nuestra fe eso? De nuevo, podemos decir, aquí el Padre no está torturando al Hijo, lo opuesto. Aquí Dios se está entregando para dar vida. La cruz no es el castigo, la cruz es la entrega de vida para dar vida. Y si queremos hacer el trabajo de Dios, nos encontramos esta pregunta en Juan 6. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel quien Él envió. Creer en aquel quien envió. Creer en Jesús es creer que Jesús es Dios y que la manera que vive Jesús es la manera en cual nosotros deberíamos de vivir. Que la manera en que Dios ama es la manera que nosotros deberíamos amar. Que la manera en que Dios, por su propia iniciativa, se entrega su vida para dar vida. Creer en Dios es igual entregar nuestra vida a Dios para vivir para Él. Y se entrega no por culpa, porque si no te va a ir bien mal en el infierno. Se entrega por amor. Pero de nuevo, por quinta vez, creo que Juan está empujando fuera de la narrativa este contexto de obligación. Pero nos invita a desear lo que Dios desea. No motivados por culpa, pero inspirados y motivados por amor. Jesús muere y es sepultado en el sábado. Jesús hace muchos milagros en sábados y le trae muchas persecuciones. Él sana a un paralítico en un sábado, diciéndole, tu identidad no es tu enfermedad, voy a restaurar tu identidad. Tu identidad es ser hecho en la imagen. Y lo sana. Pero es sábado y le trae persecución. Dice Juan 5:16, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. ¿En qué día? En sábado. ¿Qué hace? ¿Qué le ocurre a Jesús en sábado? Muere por el amor al mundo, por salvar al mundo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios ahorita? Trabajando. ¿Para qué? Para salvar al mundo. A la superficie. Oh, los persiguieron porque el sábado no debía hacer cosas. Pero nos está preparando para que este último sábado, un sábado muy especial, porque no solamente era un sábado, era el sábado de Pascua. Era como que,
Es el sábado más especial. ¿Por qué ocurre en la Pascua? Pues para allá vamos. Pero hay que notar, el trabajo de Dios en la cruz es de liberación, es de amor, es de salvación. Y así como en la arca, es ahí donde nos encontramos con Dios. Es desde el arca, de ahí, de la cruz, que nos da su ley. Y su ley es, en Juan, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Y por eso aquí podemos hacer un énfasis. Si tú no estás bien con alguien y no se ha arreglado ese conflicto, esa riña, esa envidia, ese problema, es lo opuesto que se nos ofrece en la cruz. Ten cuidado porque dejas de ser el ser humano que Jesús desea. Porque el ser humano que Jesús desea entrega su vida por la salvación a otros. ¿Sí? Entonces Jesús dice, se ha terminado. ¿Y qué hace? Entrega su espíritu. Al crear al ser humano, ¿qué le faltaba? Entonces en la cruz, Jesús da de Dios mismo, Espíritu Santo, para la salvación del mundo. The English translation, it says, he gave up his spirit, which leads us to think about his inner spirit. But the Greek says, doesn't say his, it says he gave up the spirit. If you read in Spanish, it's very accurate to the Greek, at least this one. So he gives up the spirit. So the completion of the human being that God desired is set. And now you and I can be born again, encounter God at the cross, and become the humans we were created to be. Isn't that beautiful? Ok, ya vamos a terminar. Vamos a hablar de la Pascua. Regresamos al versículo 31. Era el día de la preparación para la Pascua. Era el día de la preparación para la Pascua. Es el día número 6. La Pascua se va a celebrar en este sábado. ¿Ok? Jesús es crucificado en la mañana, día número 6. En la tarde es el inicio del día 7. Y es ahí donde muere y es sepultado. ¿Ok? Y resucita. De acuerdo a los días en Juan. Ya ni le voy a entrar a eso después. Pero nos señala la conexión con la Pascua. ¿Ok? La Pascua es la celebración de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud bajo el sistema de Faraón en Egipto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí está la conexión. Jesús entrega su vida para liberarnos de nuestra esclavitud en nuestros Egiptos. Ahora, hay más. En Juan capítulo 1, Juan el Bautista ve a Jesús y dice, ¡ja! El Cordero de Dios que le quita el pecado al mundo. Y ahora vemos este Cordero en el día de la Pascua siendo crucificado. Pero, ¿sabías que la muerte del Cordero cuando estaban en Egipto no era para sacrificar de parte de los pecados? Hay otros sacrificios a otros corderos que dicen estos corderos deben ser sacrificados por el perdón. Pero el Cordero de la Pascua
no se utiliza el lenguaje de sacrificio, pero se muere y después se toman la sangre del cordero y las ponen en las casas, ¿no? Y usan una cierta rama, y por eso aquí dice que tomaron vinagre con la caña, debemos de ver esa imagen. Ponen la sangre en los hogares y viene muerte. Y muerte no entra a los lugares que están marcados por la sangre del cordero. Y después el pueblo de Dios se reúne y ¿qué hacen con el cordero? Se lo comen. Y señalan, no le quiebren los pies, no le quiebren los huesos, todo, y se lo comen. Por eso Jesús en Juan 6 dice, el que no coma de mi carne. Y todos dicen, ¿qué? Pero no está bien, soy el cordero que no es sacrificado para el perdón en Juan, pero se entrega para la liberación de la esclavitud. ¿Es diferente? Sí y no, no y sí, sí. ¿Por qué? Porque la cruz no, en Juan no nos describe a un Dios obligado. Y ya ves lo que hiciste, ahora tengo que morirme. Ya ves. Ahí vengo pues, otra vez. No. Describe el Dios que nos ve ciegos, Juan 9. Nos ve paralíticos, Juan 5. Nos ve sobreidentificados con nuestros problemas, retos, debilidades y pecados. Nos ve confundidos en nuestra religión, Juan 4, la mujer en el pozo. Y nos libera invitándonos a que seamos un rebaño bajo él, el pastor. Entonces, la cruz en el Evangelio de Juan es para liberar de la muerte, para que podamos tener vida y vida eterna. Y de nuevo, nos describe al Dios que está en totalmente control, que esta es la manera en que Dios elige salvarnos. La cruz no es, y entró el pecado en Génesis 3, ahora ¿cómo le vamos a hacer? Pues ahora ahí va, plan B, entró pecado, plan B, crucifixión. No, crucifixión siempre ha sido el plan. Pero ¿qué nos dice de Dios? Que elige un plan de revelarse en su trono. ¿Del templo? No, la cruz. Está com com completo, terminado. Mi creación, así la he creado. Que estén en relación conmigo, que sepan que los amo porque los amo y que se amen los unos a los otros, así como yo los amo. Y que recuerden cómo los he amado. No porque se comportaron mal, pero porque están ciegos, están en esclavitud y van a morir. Pero deseo que tengan vida eterna. Y este ha sido el plan desde el principio, a completar la humanidad. Y es por eso que la palabra, it is finished, se ha completado todo. Es tan importante conectarla con hay que crear el ser humano en nuestra imagen. Es el plan desde el principio, crear una humanidad que tiene y vive en relación con su Dios. Y como Juan el discípulo, versículo 35, el que lo vio ha dado testimonio de ello. Y si testimonio es verídico, verdadero, él sabe que dice la verdad para que también ustedes que crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. Y dice, no le quebrarán ningún hueso y como dice la escritura, mirarán a aquel que han traspasado. Señalándolos que somos creados para ser amados por Dios, para amar a Dios, para amar a otros y para ser testigos.
dar nuestro testimonio del Dios que ama. Y el mensaje no es el infierno. El mensaje es: te amo, salvación, amor. Para todos va a haber muerte, pero si creemos, nos hacemos parte, esta sangre nos protege de esa muerte inevitable, del destructor. Entonces la cruz, de nuevo, es en Juan, es esta imagen de un Dios que nos ama. Ok. Antes de tomar comunión, ¿qué te sorprende? ¿Qué es algo nuevo que aprendes de este estudio? ¿Qué es algo nuevo que aprendiste y cómo fortalece tu fe? What surprised you from our study? And what is something new that you have learned, and how does it strengthen your faith? Para mí, de nuevo, es mi primera vez tratando de enseñar este pasaje. Ahí cuando lo escuchen la tercera la van. Pero me ha sorprendido muchísimo. Porque en mi narrativa, y no culpo a nadie, mi narrativa ha sido un Dios que se siente obligado a sacrificarse a sí mismo para recibir la tormenta, la tortura que yo me merezco, dándome en esa narrativa una identidad de lo que merezco es lo peor, lo que soy es lo peor, y por mi culpa alguien lleno de amor tuvo que morir. O sea, eso es quien soy. Pero después lees la Biblia y dices, fuimos hechos en la imagen de Dios. Y Dios dijo, eso es bueno. Y ves esta narrativa, eso es diferente de esta narrativa. Ahora, ¿tengo responsabilidad en la muerte de Jesús? Absolutamente que sí. Porque cuando veo las escrituras, me relaciono más con los fariseos, con Pilato y con Judas que con Jesús. Tengo responsabilidad. Pero Jesús no toma la cruz reaccionando por mi mal comportamiento. Jesús siempre iba a tomar la cruz, demostrando que la vulnerabilidad de Dios, la humildad de Dios, el amor de Dios. Y que su muerte, sí, tengo responsabilidad, pero no es un Dios lleno de ira que tengo que satisfacer solo con sangre. Pero es un Dios que ama al punto de morir. Y Jesús dice, el Padre me ama porque yo entrego mi vida. Entonces, la identidad no es el pecador que no es bueno para nada. La identidad es, he pecado, soy pecador, pero esa no es mi identidad. Mi identidad es que soy hecho en la imagen de Dios, soy hijo. Y ahora veo este ejemplo de cómo ser humano. Y me entrego, así como Él se entrega, yo le entrego mi vida. Así como Él se entrega a la muerte, yo le entrego a la muerte el vivir para mí mismo. Y así como Él vive para salvar, ahora vivo para servirlo y para dar testimonio. Hay una gran diferencia aquí. ¿Ok? Eso, para ser transparentes, es lo que he estado lidiando. Pero bueno, espero este sea el inicio de una muy buena conversación sobre lo que es la cruz. Si estás confundido, habla conmigo para que me va a ayudar a mejor explicarlo. Muy bien. Ahora, tomamos comunión.
este Cordero que se entrega para librarnos, salvarnos de la esclavitud, que se entrega para darnos libertad, abundancia, relación con Dios, y que nos invita a participar en la comunión para ser parte de Él. Oremos. Dios, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por este estudio. Te pedimos que podamos respirar, empezar a procesar y aceptar lo que dice Juan, basado en lo que dice Juan. Me conmueve el tema del título, la túnica, la nueva comunidad que se hace, tus palabras, la conexión con Génesis. Para mí es un resumen que en verdad tú deseas salvar y no condenar. Me inspira, me motiva para entregarme más y más a ti, para servirte, para alabarte, al igual que amar y servir a otros. Espero que sea lo mismo y cosas mejores para todos los que estamos aquí presentes. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén.